Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Bueno, fue víctima me tocaba alguna vez, me hackearon el teléfono, así que ningún mensaje que reciban de mi parte, por favor lo contesten. Dicho esto, que me parecía pertinente decirlo, hay algunas cuestiones en Jujuy que tienen que ver con la pesada herencia. Entre ellas es la pobreza. Alguna vez, conversando con José Chocobar en esta mesa antes que finalice el 2023, le hacíamos la pregunta, ¿no? Si Morales, el que se iba el 10 de diciembre, había sido un buen o un mal gobernador. Y de una manera terminante, Chocobar nos dice fue un mal gobernador. A lo que yo agregué fue un pésimo gobernador de la provincia. ¿Y de dónde nos sostenemos para decir esto? 65% de pobres. Me parece que es un número absolutamente inapelable y es un número que desnuda 8 años de gestión de Gerardo Morales. La pobreza en Jujuy, vuelvo a decirlo, 65% de pobres de Jujuy, forma parte también de la pesada herencia recibida. Esto es uno de los problemas que el nuevo gobierno, el que asumió el 10 de diciembre, va a tener que empezar a trabajar de una manera urgente. Está bien, hay una cuota de responsabilidad del gobierno nacional, eso está absolutamente claro. Absolutamente claro. Pero también hay que decirlo que Milei se ha convertido en un justificativo para poder ocultar y para poder disimular los desatinos de 8 años de Gerardo Morales. Sobre la pobreza en Jujuy vamos a hablar hoy, porque lo hemos invitado nuevamente a José Chocobar para que nos diga cómo está Jujuy en este contexto nacional muy complicado y obviamente si estamos viendo algunos indicios que les permita a las personas salir de esta situación. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. José, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? 65% de pobres dejó Gerardo Morales. Usted nos dijo que había sido un mal gobernador. Yo le agregué un pésimo gobernador. ¿Cuánto es el peso que tiene esta herencia? Y es muchísimo porque recordá que Morales en campaña decía que la provincia tenía superávit y el que es hoy el actual gobernador, Sadir, decía que teníamos déficit. Había una contradicción en el mismo ejecutivo. Le creo a Sadir, le aclaro, ¿no? Y los números le dan a Sadir la razón, ¿no? Con el paso del tiempo. En un contexto, como bien vos decís, malo, digamos, en la actualidad, que en su momento fue bueno, creo que no se supieron aprovechar algunos momentos de crecimiento de la economía. Recordemos que después de la pandemia el país creció, nuestra materia prima se puso en valor en el mercado mundial, que es el litio, pero principalmente que no se tocaron los resortes de la provincia que generan la riqueza para poder generar este trabajo genuino que la pobreza y el hambre desemboca en eso, digamos. Por ahí cuando hablamos del hambre en la provincia es el último eslabón, es la consecuencia final de sucesivos errores, mala administración, falta de generación de empleo genuino, precarización, pobreza estructural en sí, digamos. Eso es algo que no es responsabilidad solamente de Gerardo Morales o del gobierno actual. Pero acá permítame, y esto es una discusión que la tengo permanentemente con la dirigencia política. Cuando la dirigencia política me habla de pobreza estructural, yo lo único que entiendo es que se están justificando su mala praxis. Y digo mala praxis para ser medio generoso.
Sí, tengamos en cuenta que muchos de los años que se gobernó, que gobernó acá la provincia, fue de un mismo signo político en acuerdo con la oposición. Entonces, y después acá pasó lo mismo, digamos, cuando se cambió en los últimos 8 años, cuando asumió otro color político, tenía una oposición que era condescendiente con sus malas praxis, ¿no? Entre comillas. Creo que el tema de lo que vos decís que es un justificativo de la política, en parte es así, pero es parte de lo que ellos mismos generaron. No es que la pobreza estructural la generó... Sí, no prende de gajo la pobreza. Claro, se podría decir si fuera, no sé, que asume un gobierno con actores completamente diferentes a la política. Por ejemplo, Caputo no puede decir que esto es una pesa de herencia si el tipo tuvo una gestión en el gobierno que contrajo una deuda. Claro. Lo mismo pasa con Sadir acá, no puede decir, che, nosotros venimos de una provincia pésima si él fue ministro 8 años de Economía. Y encima Jujuy con un agravante. Yo empiezo a ver las caras y lo veo a Morales, lo veo a Rivarola, lo veo a Genefes, lo veo a Segura. O sea, a ver, las mismas caras que son los artífices del fracaso de Jujuy. De hace 30 años fácil. Por lo menos. Sí. Entonces acá me encanta esta frase que no me pertenece, sino a los amigos de la izquierda, cuando dicen Jujuy es una provincia atendida por sus propios dueños. Uh-huh. Y es cierto. Exactamente, porque utilizaron el Estado, digamos, para garantizarse negocios, ¿no? Que están más que claros, ¿no? Hacia dónde benefician, por más que esto no sean ellos sus propios dueños, pero terminan siendo gerentes de los tipos que le garantizan algún tipo de gobernabilidad, de legitimidad. Esto es lo que por ahí hablábamos veces anteriores. Las personas van a votar a quien conocen. Obviamente, si vos tenés mucho dinero y podés pagar a muchos medios para para instalarte públicamente, si tenés capacidad económica para hacer 100.000 pasacalles, bueno, todas esas cuestiones en el poroteo, digamos, cuentan, ¿no? Ahora, entonces, José, me quedo un minuto en Jujuy y voy a separar, por un lado, los chicos y por otro lado, los adultos mayores. ¿Qué es lo que vemos, qué es lo que ven ustedes en materia nutricional en estos dos segmentos que a mí me parece que son los más vulnerables? Lo que nosotros vamos viendo en los adultos mayores es el agravante de enfermedades, que por ahí en los chicos no la vemos tan claramente. Por ahí vemos algún tipo de sobrepeso en los chicos que van a... Pero el sobrepeso no significa salud, ¿eh? No, por eso, o sea, eso como un elemento de posible enfermedad, pero que no es algo que se manifieste como el deterioro en los abuelos que van a pedir la comida, que muchos de ellos ni siquiera pueden ir a buscar la comida. Tienen hipertensión, porque tienen problemas de movilidad. Si esos abuelos que tienen que ir al comedor a buscar la comida, no está el comedor, ¿esos abuelos comen? No. No comen. No, si no tienen ayuda de algún tipo de familia o de propios vecinos que por ahí conocen que... Encima hay una característica que es interesante para algún sociólogo que pueda hacer un estudio de campo. La cantidad de abuelos solos, abandonados por la familia, en situaciones de deterioro impresionante, y después también el hacinamiento en otro de los casos, que están hacinados, que como que el último orejón del tarro en la familia es el abuelo. Abuelo. Exactamente. Y si me paro al lado de los chicos, ¿qué veo? Obesidad, vemos bastante... chicos que tienen sobrepeso. Chicos malnutridos, digamos. Exactamente, porque la alimentación es para saciar el hambre que está profundamente abocada en hidrato de carbono, en azúcares.
pan. Azúcar. Sí. Entonces, para llenarse. Ahora, José, con estos dos sectores, ¿no?, vulnerables, los adultos mayores, los abuelos y los chicos, ¿dónde está el Estado presente? Porque si hay un abuelo hacinado es porque el Estado no lo detectó. Si hay un abuelo que tiene hambre, hay un Estado que no lo detectó. Si hay chicos que tienen hambre, hay un Estado que tampoco los detecta. ¿Dónde está el Estado presente acá? Es que el Estado presente no va a estar siempre y cuando a quienes intervenimos en la sociedad, por ejemplo, con algún tipo de asistencia alimentaria, no solamente las organizaciones sociales, sino también ONG, las iglesias, etcétera. Si nosotros no podemos participar en instancias donde se escuchen nuestras propuestas, difícilmente eso pueda detectarse y pueda solucionarse. Yo me acuerdo que la otra vez te decía que es difícil coincidir en un diálogo con el gobierno cuando el gobierno no te mira, no te ve. Y cuando te mira o te ve, te estigmatiza. Entonces es un doble problema, porque cuando no ve el problema, no ve el cuadro de situación porque no está, o está deficitariamente, porque hacen políticas totalizadoras sin ver particularidades. La sociedad es muy compleja, la situación de los chicos, los abuelos, entre los abuelos del norte, del ramal, de capital, son situaciones distintas. Y son ¿Dónde problemas. ven más hambre ustedes? Nosotros no tenemos desarrollo en toda la provincia, tenemos en algunos lugares, pero donde nosotros podemos, donde detectamos más es en la zona de Monterrico, que por ahí son trabajadores, principalmente varones, trabajadores estacionales, golondrina, que bueno, no tienen la posibilidad de garantizar con los que ganan, mucho menos ahora con la inflación que hay, en ese trabajo estacional, poder seguir. Monterrico. Es uno de los lugares que nosotros detectamos donde hay más. Pero Monterrico tiene una particularidad. Monterrico es una de las regiones productoras de tabaco más importantes que tiene. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Yo doy a mi entender que el tabaco en Jujuy lo maneja Silvia Jacopo, Guillermo Genefes y algunos otros personajes menores. Pero este dúo Jacopo Genefes es el que ha hecho que Jujuy tenga 10.000 hectáreas menos de tabaco. Y 10.000 hectáreas menos de tabaco son menos personas trabajando. Me interesa el dato de Monterrico. Sí, aparte las condiciones de las personas, cómo trabajan, en un cuadro de situación como el actual, donde cualquier tipo de ingreso es insuficiente, acompañado al aumento del desempleo, porque no es que está cerrando o están cesanteando empresas chiquitas, están cesanteando Adidas, Sindar, Topper, hay un montón de empresas de otras provincias. Y acá se empieza a ver, porque nosotros tenemos una característica en la provincia de mucho trabajo informal. Y acá si un feriante antes hacía 20.000 pesos por día, bueno, ahora está haciendo la mitad, con los costos más altos. Entonces la situación es bien difícil porque se restringe el que está asalariado formalmente, ya sea en el privado o en el público, que no tiene capacidad de compra. Entonces, por eso esto de lo que nosotros hablamos de la pobreza y el hambre es una consecuencia de, como vos por ahí decís, de malas praxis, entre comillas. Por eso es interesante no naturalizar esta situación de aumento de la pobreza, aumento del hambre, sino analizar cuáles son los eslabones anteriores para llegar a esta situación. Analizar cómo salimos de esto. Vamos a analizar, primero creo, es teniendo un cuadro de situación real, una hoja de ruta. El gobierno, por eso nosotros pedimos... Ahí voy a tener una disidencia con usted. Yo creo que antes de tener este cuadro de situación, este mapa de la pobreza, por darle algún nombre, que a mí es fundamental, pero me parece que hay un paso previo. Evitar de alguna manera que Jujuy siga siendo atendida por los Morales, los Rivarola, los Genefes, los Silvia Jacopo, etcétera, etcétera. Porque esta gente lo que necesitan son pobres. Ellos necesitan pobres, no necesitan personas libres que tengan su trabajo, un trabajo decente como denomina OIT,
sino necesitan pobres, porque forma parte del esquema de vasallaje de estos personajes. Sí, igual me parece que es subirle el precio a personas que tienen un sistema, o sea, se manejan con un sistema de desigualdad que es un sistema mucho más complejo, pero no son personas muy iluminadas, sino que siguen una receta. Esto que voy a decir, vos necesitas pobre o necesitas desempleados para tener mano de obra más barata, etcétera. Claro. Bueno, pero eso es un esquema mundial, no es un esquema de esas personas. A ver, originales no son. Claro, eso no es algo original. Digamos, el copyright no es de ellos. Claro, por eso te digo, para mí lo central es, porque ellos no van a cambiar su manera de entender la vida, digamos, los negocios. Pero sí creo que la responsabilidad que tiene el gobierno es de poder garantizar, mediante políticas públicas, subsanar eso. No digo resolverlo de cuajo, porque resolverlo de cuajo es cambiar la distribución, la tenencia de la tierra, tener que cambiar muchas cosas que también lo ve la política, pero llevan muchísimo más tiempo. Vos tenés que tener un escenario donde a vos la coyuntura te dé para avanzar en eso. Hoy no pasa eso y no va a pasar, porque vos tenés la mayoría en la legislatura, el oficialismo, el Consejo Deliberante, que es donde vota el 45% casi del electorado de la provincia, en San Salvador. La mayoría son radicales, es parte del oficialismo. La gente que usted frecuenta, que va a sus comedores, a sus merenderos, ¿a qué se dedican? La mayoría son trabajadoras y trabajadores informales. 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 Esos trabajadores informales mañana van a tener que salir a hacer su changa. ¿Sí? El que es albañil, la señora que vende algo en la calle, hacer lo mismo. Pero mañana hay paro de transporte. Y estas son personas que no viven frente a Plaza Belgrano, viven en zonas alejadas. ¿Cómo hacen mañana para venir? Y en muchos de los casos se organizan con algún tipo de transporte alternativo. Pero los paros de transporte impactan fundamentalmente en los sectores más pobres, por ahí. Esto es lo que vos decías, lo de las changas. Hay muchas personas que nosotros, que frecuentan nuestros merenderos, comedores, que tienen trabajo informal, no de ahora, de hace 25, 30 años. O por lo menos de hace 10 años, y que trabajan en muchos negocios acá al centro que lo tienen negro, ¿no? No hay que trabajan en un mercado, en un lugar alejado que no lo ve nadie. Entonces, eso también hay que blanquearlo, digamos, y ponerlo sobre la mesa, porque en esta discusión de que que dicen no, que la gente no quiere laburar o prefiere, no sé, vivir de algún subsidio. Primero, hoy, antes era difícil, ahora es imposible, porque la situación que te ingresa plata, la plata que te ingresa no te alcanza para nada por la inflación que hay. Y después porque hay muchas personas que antes podían tener 3 trabajos, 4 en la misma semana, limpiando, haciendo alguna refacción, etcétera, que hoy se redujo a 2. Pero la comida, el transporte, y eso por ahí, en algunos casos en alquileres, te subió más del doble. Eso, a ver, las personas necesitan moverse todos los días. Y necesita comer todos los días. ¿Cómo vive un comedor, en este caso de Libres del Sur? Gracias a la solidaridad, el ingenio, el compromiso que tienen nuestras compañeras responsables de eso. De esos lugares, de esos espacios comunitarios, nosotros pudimos, con el paso de los años, poder tener un vínculo con vecinos, pequeños comerciantes que ven nuestro trabajo, y bueno, todos aportamos un poco, los mismos vecinos también, para poder ayudar al que más jodido está, ¿no? Que hoy es el sector de los abuelos. Nosotros vemos que los abuelos son el sector más liquidado, y encima que no están contemplados en ninguna política pública que no sea la jubilación mínima,
Claro, que no alcanza para nada. Que es la única política pública para ese sector. Y encima es... Y estos abuelos, ¿no? Esto, el que usted dice, que está el más vulnerable de todos, ¿dónde tiene la asistencia médica? Estaba funcionando con el PAMI en muchos de los casos, en casi todos los casos, digamos. Y lo único. Sí. ¿La gente perdió la esperanza? ¿O todavía hay esperanza? ¿En Milei o en general? No, la esperanza en la vida. Son momentos difíciles. Creo que la primera señal del gobierno nacional fue amenazar, amedrentar, buscar desorganizar. La gente que votó en muchos de los casos a Milei, que por ahí pertenece a sectores populares con los cuales nosotros tenemos algún tipo de vínculo, no votó para estar peor, votó para estar mejor. Se dio cuenta que fue engañada y ahora está enojada. El problema es que con el enojo mucho no hacemos, hay que organizar ese enojo. Hay algunos estudios sociológicos muy interesantes que dicen que es cierto, hay una gran porción de la ciudadanía que está muy enojada, pero tampoco quieren volver a lo anterior. Sí, es que lo anterior es el fracaso. Digamos, o sea, sí, está todo mal con Milei, pero no quiero volver a los Massa, a los Cristina Kirchner, a los Macri, no. Quieren definitivamente otra realidad, ¿no? Sí, yo creo que ellos también, Massa y Cristina, leyeron eso, lo vienen leyendo, creo que hasta adentro mismo de la coalición de gobierno, cuando Kicillof dijo que había que tocar otros temas, se olvidó de decir que hay que tocar otros temas con otros músicos también. Bueno, tiene que ver con eso. Me parece que es muy evidente ya. Creo que la etapa, digamos, la primavera kirchnerista quedó relegada como parte de la historia. Algunos la evaluarán bien, otros más o menos, otros mal. Pero ya está, es historia. Pero ya está, es historia. Y eso es interesante, que en este momento se toquen nuevos temas y con nuevos músicos. Lo triste es que siempre se hace plausible lo que decía alguna vez Borges, ¿no? Los argentinos tenemos mucho pasado por delante, ¿no? Entonces permanentemente pretender avanzar mirando el retrovisor. José, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Un placer. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos vamos a juntar mañana a hacer otra sobremesa. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpalao.